Bien, vamos ahora a leer en la carta, en el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis del capítulo 2. Y sí, decía la carta a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 hasta el 7. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. En estas palabras que hemos leído, tenemos un ejemplo perfecto de lo que es la profecía bíblica. Se muestra perfectamente lo que dice la Escritura, por ejemplo, en la segunda de Pedro, cuando dice el apóstol que ninguna profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados o siendo llevados por el Espíritu de Dios. O también lo que nos dice el apóstol Pablo en el 2 de Timoteo, en el capítulo 3, cuando dice: toda escritura es inspirada por Dios. La idea es soplada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil, pues, para enseñar, redarguir, etcétera, etcétera, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues entonces vemos que no fue Juan, por su propia iniciativa, quien trajo estas palabras, esto que hemos leído, sino que fue a raíz de una visión de Dios, una visión del Señor Jesucristo. Entonces no fue él que un buen día pues dijo: mira, voy a ponerme a escribir y les voy a decir pues lo que a mí me parece. Entonces él recibió esa visión, la revelación fue la visión, y recibió también el mandamiento de ponerlo por escrito. Y al ponerlo por escrito también recibió esta inspiración del Espíritu Santo para que toda escritura sea soplada por Dios, toda escritura sea inspirada por Dios, dada por el Espíritu Santo mismo de Dios. Entonces vemos que el resultado final de todo esto es la palabra que hemos escrito, la palabra de la profecía, que es la palabra infalible de Dios, porque Dios es su autor, es la palabra inerrante, que no tiene errores, no contiene errores, porque Dios es su autor y no tiene, por lo tanto, mezcla de verdad con error. Es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios por escrito. Así pues, Juan recibe este mandamiento de escribir. Lo leímos la semana pasada, ¿verdad? En el versículo 19, escribe las cosas que has visto, las que han de ser después de estas. Escribe, vemos el mandamiento de escribir a las iglesias, a estas iglesias de Asia, que son 7 y que comienzan por Éfeso. Entonces, en los capítulos 2 y 3 tenemos estas cartas a estas 7 iglesias. Entonces es un número 7 simbólico. No son todas las iglesias de aquella zona, representan entonces a todas las iglesias, a la Iglesia universal,
a la Iglesia universal en todas las épocas, en todas las naciones y lugares, de manera que lo podemos leer también nosotros hoy. Son iglesias reales, ¿verdad? Y es para todas las iglesias en todas las épocas. Y esto conviene tenerlo presente porque hay también quienes sostienen, piensan o incluso dicen que estas 7 cartas representan 7 fases, ¿no? Entendemos la palabra fases, periodos de tiempo de la iglesia. Entonces la iglesia de Éfeso sería el periodo inicial después de los apóstoles, pero vemos aquí esto no se mantiene en pie porque es dado a aquellas 7 iglesias de aquel tiempo que representan a todas las iglesias, a toda la iglesia en todas las épocas, en todos los lugares. No hay pues ninguna razón para, digamos, decir esta es para esta fase y esta es para esta otra, que será siempre algo arbitrario. ¿Quién dice cuáles son las fases? ¿Cuándo comienza una y cuándo acaba la otra? ¿Verdad? Entonces vemos que es esta la primera carta dada a la iglesia en la ciudad de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso pues era una ciudad en Asia, una vez más la actual Turquía, en el oeste de la actual Turquía. Entonces era una ciudad muy importante en la antigüedad. Contaba con un gran puerto y también era la sede del gobernador proconsular de aquella región, por tanto era, digamos, la metrópoli política de aquel lugar. Pensemos, era una ciudad tan importante que vivían en aquel tiempo 600.000 personas. Ya para nosotros eso ya es mucho, 600.000 personas. Imaginémonos en aquel entonces. Era un gran centro, por tanto, económico, comercial, cultural también. Había ahí una gran biblioteca en Éfeso y también era un gran centro religioso. Allí había el enorme templo a Diana o Artemis, que bueno, era considerado como una de las mayores maravillas de la antigüedad, de tal manera que también era venerado, como vemos que estaba, pues lo vemos en el libro 20 de Hechos, ¿no? Que estaban los plateros que hacían templecillos, ¿no? A escala, ¿no? Reproducciones del templo, pues para venderlos. Bien, esto en cuanto a la ciudad, pero en cuanto a la iglesia. La iglesia en Éfeso, pues podemos decir que tenía también pues unos ilustres inicios. Lo vemos en el capítulo 19 de Hechos. En el capítulo 19 de Hechos vemos allí cómo la iglesia comenzó por el ministerio del apóstol Pablo a partir de un grupo de un puñado de personas que eran, decían, pues seguidores de Juan el Bautista. El apóstol pues le preguntó si habían recibido el Espíritu Santo cuando fueron bautizados y ellos ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo, por lo cual hay algunos que sostienen que aunque ellos se reclamaban de Juan el Bautista, ser seguidores de Juan el Bautista, en el fondo eran pues sí, se puede decir sectarios o heréticos, por lo cual, como no conocían el Espíritu Santo ni por lo tanto la enseñanza de la Trinidad, pues el apóstol el apóstol Pablo pues les dio el bautismo. Entonces él estuvo pues discipulando a estos discípulos. También pues estuvo pues por 3 meses predicando en la sinagoga sin ningún fruto y pues después de eso se salió y estuvo públicamente enseñando y predicando, nos dice, en la escuela de un cierto Tirano, ¿no? Tirano era un nombre de la antigüedad, ¿no? Entonces seguramente se trataba de una escuela de filósofos, ¿no? De filosófica. Tal vez el apóstol pues estaba haciendo como nosotros, alquilar ese local y estaba pues a diario
dando allí la palabra de Dios, y lo estuvo haciendo durante 2 años, de manera que la palabra de Dios se nos dice que se extendió por toda la región de Asia. Y el Señor pues nos dice, Hechos 19, que hacía también grandes maravillas, grandes milagros, pues por la mano de Pablo. De manera que él fue conocido también por los impuros, los espíritus impuros. Y sucedió allí que hubo pues un caso de exorcismo por unos exorcistas ambulantes que intentaron ser exorcizados, y bueno, pues al final eso lo que dio de sí fue que la ciudad entera llegase a estar completamente conmovida. Vemos esto en el capítulo 19 de Hechos. Como allí había en el versículo 14, en el versículo 13 dice que algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos o malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y entonces esto, decíamos, causó una gran conmoción en la ciudad. Y fijémonos cuál fue el resultado. El resultado es que esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, a toda la ciudad. Imaginémonos, toda la ciudad de Éfeso. 700.000 habitantes, decíamos. Así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Eso hizo una auténtica conmoción en la ciudad, de manera que trajeron hasta todos los libros de magia y de brujería en la ciudad para quemarlos. Entonces, fijémonos, esto fue una obra, podemos decir, sí, un avivamiento del Señor, ¿no? Una demostración inusual también, extraordinaria del poder y de la gracia de Dios, que afectó de una manera fuera de lo normal, ¿verdad?, a la gente en aquel tiempo. Bien, pues entonces eso parecía que la obra del Evangelio en Éfeso iba a ir imparable, pero ocurrió ese alboroto que nos cuenta el capítulo 20, a cuenta precisamente de los templecillos de Diana. Había sido un impacto tan grande del Evangelio que ya la gente dejaba de comprar en los templos de Diana, y ya los que vivían de este negocio temían por su negocio, y entonces hubo ese gran alboroto que también toda la ciudad reaccionó y se puso ahí a gritar durante horas, y hubo incluso el peligro por la vida de Pablo. Y allí vemos que ese avance del Evangelio en Éfeso, que parecía incontenible, parece que a partir de ahí ya volvió a algo más según lo que nosotros conocemos ahora, ¿verdad? Con las dificultades y con los problemas, y un avance en apariencia lento del Evangelio. Después el apóstol Pablo, sabemos también por la historia que fue el apóstol Juan, el sucesor allí también. Antes vemos que el apóstol Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso, y posteriormente el apóstol Juan
estuvo también allí ministrando en Éfeso hasta que, pues, ya con el reinado de Dominiciano, en la década de los 90 del primer siglo, fue desterrado en la isla de Patmos. Después fue librado y también se ve por la historia que volvió a Éfeso, estuvo ahí unos pocos años hasta que, pues, él murió también, ¿no? Ya muy mayor, de muy avanzada edad, ya en el reinado del siguiente emperador de Trajano. Así pues, vemos que esta era la situación en la que en la década de los 90 pues estaba la iglesia en Éfeso, en ese lugar tan importante y que había conocido pues en su inicio una obra tan extraordinaria, ¿verdad? Pero que había al final pues se había frenado por la oposición. Bien, pues entonces vemos todo esto, vemos antes de pasar ahora adelante en cuanto al contenido de esta carta, pues es bueno ver que, bueno, las 7 cartas que vamos a ir leyendo durante las próximas semanas, pues si nos damos cuenta, a ir encontrando siempre el mismo patrón. Se repite el mismo patrón, evidentemente las palabras cambian, pero se sigue el mismo modelo. Entonces vemos que siempre, por ejemplo, se comienza por la orden del Señor Jesús al apóstol para escribir a una iglesia en particular, ¿no? Entonces vemos que siempre al final, en el versículo primero, por ejemplo, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, y dice, pues, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esta palabra dice esto, en particular es una palabra, una expresión típica de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando leemos así habla Jehová, así dice Jehová, pues esta expresión se encuentra hasta 250 veces en el Antiguo Testamento, la misma. En griego, la traducción del Antiguo Testamento al griego, la Septuaginta, hasta 250 veces aparece la que leemos aquí. Por ejemplo, podemos leer en Amós, en el capítulo 1, como allí Amós la repite pues en distintas ocasiones. Y en el versículo 3, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, por el cuarto no revocaré su castigo. O en el versículo 6, así ha dicho Jehová, también por 3 pecados de Gaza, por el cuarto no revocaré su castigo. O también versículo 9, así ha dicho Jehová. Versículo 13, así ha dicho Jehová. Pues así entonces se repite, ya decimos, hasta 250 veces esta expresión, que es típica de los profetas, como decimos. Es una, como también decíamos al inicio, una palabra profética. Es Dios mismo quien habla. Lo dice el profeta, aquí el apóstol, pero lo que dice es palabra de Dios. Así dice Dios. Entonces vemos que esto es la palabra profética, inspirada, infalible, inerrante de Dios. La Biblia, vemos, no conoce nada de profecías a medias. Esto es una visión en boga hoy en día también, de profecías que dicen, bueno, son las que se dan supuestamente en lugares donde dice que hay está todavía vigente este don de profecía. Entonces dicen, bueno, estas palabras que se dan pues han de ser discernidas, porque pueden haber también entre ellas pues cosas, palabras de los hombres. Entonces ya vemos, medio verdad, medio mentira, medio divina, medio palabra de Dios, medio palabra de hombres. En la Biblia eso no es profecía. En la Biblia nos encontramos así dice, así habla Dios. Es Dios mismo quien está hablando. Bien, pues entonces está esta orden
hasta 7 veces, y entonces este orden de 7 veces vemos que siempre es dirigiéndose al ángel de la iglesia, al ángel de la iglesia en Éfeso, al ángel de la iglesia en Esmirna. Entonces es también, bueno, a tener en cuenta. El ángel, ya lo veremos más adelante también un poco en detalle, se está refiriendo al ministro, al pastor, al que da la palabra. Y acordémonos, el apóstol Juan había sido el ministro, el pastor de la iglesia de Éfeso, que ahora estaba desterrado. Entonces, bueno, pues vemos que es también algo a tener en cuenta, ¿verdad? Algo a tener en cuenta que normalmente tampoco la gente suele pararse a meditar, no hay mucho comentado al respecto, pero se está refiriendo al ministerio que él había estado desempeñando en aquella iglesia. Entonces, bueno, pues ¿qué habría sido de la iglesia de Éfeso en su ausencia? No lo sabemos por fuentes de la... no lo dice la escritura, y no lo sabemos tampoco por fuentes de la historia. Tal vez sería otra persona que estaría, otro pastor, otro siervo, que estaría allí pues con ese cargo, o también podría ser que fuera, como vemos en Hechos capítulo 20, los ancianos, que fuera no solamente una persona en concreto, sino que fuera los ancianos, y ahí pues que hubiera una pluralidad, que hubiera también pues distintos maestros o distintas personas que dieran la enseñanza. Entonces el ángel aquí ya no sería entonces de esa manera una persona en concreto, sino una designación un poco colectiva a este grupo de ancianos. Entonces, de todas maneras, sea una cosa o sea otra, pues tenemos esta orden a escribir al ángel, en este caso, de la iglesia de Éfeso. Y a continuación, pues, decimos, se sigue el patrón, se sigue el mismo modelo, está esta orden. A continuación decimos, viene siempre un título glorioso de Cristo. Leemos aquí de nuevo: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Entonces, bueno, vemos que siempre nos encontraremos con una descripción de Cristo, y si hacemos atención, esta descripción que a cada carta nos vamos a encontrar, no es la primera vez que la leemos, porque ya estaba en lo que vimos la semana pasada, la visión de Jesucristo, la visión del Hijo del Hombre glorificada, ¿nos acordamos? Entonces, en cada carta, pues nos encontramos que se puede decir así, un detalle, ¿no? No vuelve otra vez a hablar o a dar toda la visión, sino en una iglesia pues está refiriéndose a una cosa en concreto y en otra en otra. Entonces vemos que, bien, ¿por qué esto? ¿Por qué un detalle en cada iglesia? Pues podemos, creo yo, decir con bastante seguridad que Dios da su gracia a cada iglesia, también en particular, con medida, de la misma manera que hace con los creyentes, pues también así hace con las congregaciones. Dios da a cada uno en particular, y la plenitud de la gracia, la plenitud de los dones está en todas las iglesias, en todas las congregaciones en su conjunto. Esto es algo que lo que vemos en 1 Corintios capítulo 12 sobre todo, o también lo que encontramos en 1 Pedro capítulo 4 versículo 10. Cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a los demás, dice, según la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios. En el original en griego es interesante, está hablando de polícromo, de los muchos colores de la gracia de Dios, del mucho colorido, ¿verdad?, de la gracia de Dios, como si fuera un mural, como si fuera una vidriera, ¿verdad?, con muchos colores. Pues a cada uno el Señor le da un don, a cada uno le da una gracia. Y entonces la plenitud de toda esta gracia está en la Iglesia universal en su conjunto. Decimos esto que es también a tener en cuenta porque
Sabemos que hay una iglesia en un lugar particular que se llama Roma, que dice tener y ostentar la plenitud de todas las gracias. La plenitud de todas las gracias de todas las iglesias se encuentra en ellas. De manera que si uno no está pues en sumisión a esta iglesia de Roma, pues está cortado de la plenitud de la gracia. Podrá tener algo, ¿no? Pero no la plenitud de la gracia. Entonces vemos que esto es bastante osado y atrevido de decir por una sola iglesia local en concreto, porque de esta manera pues la iglesia de Roma no es solamente más que la iglesia de Éfeso o que la iglesia de Esmirna, etcétera, etcétera, sino más que pues las 7 iglesias del Apocalipsis en su conjunto. Es un gran atrevimiento y una gran osadía por parte de los que han estado pues dirigiendo la iglesia en ese lugar, afirmar tal cosa. Pero podemos también pues afinar bastante más diciendo, ¿por qué un detalle? Pues porque vemos a cada iglesia. Si hacemos un poco atención al estado de cada iglesia, pues vamos a ver que se corresponde con el título de Jesucristo. Hay una correspondencia. Entonces, se verá bien claro. Por ejemplo, en la iglesia de Esmirna, la iglesia mártir, la iglesia que están pues bajo persecución, están dando la vida por la fidelidad a Jesucristo, pues él se presenta como el que estuvo muerto y vivió. Entonces vemos que se corresponde al estado de la iglesia. Podríamos decir, vemos aquí una aplicación de la palabra de Dios a cada uno en su estado. La palabra de Dios que es viva y eficaz y que no ha de ser solamente pues un tratado teórico, sino que vemos que se ha de relacionar con nuestra vida, con la vida en particular también de nuestra congregación. Bien, pues entonces, ¿cuál es, también por otra parte, este título nos da podemos decir, el tema general, ¿no?, de la carta a esta iglesia? Entonces, cuando leemos aquí en el versículo 1, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, pues el tema general está bastante claro, que es el de la soberanía del Señor Jesucristo en la iglesia. Como veíamos esto también la semana pasada, Él anda entre los candeleros de oro, entre el candelabro, los candelabros de oro que simbolizan, que están haciendo referencia a los candelabros en el templo, a la presencia, a la iluminación, a la unción del Señor por medio del Espíritu Santo en su pueblo. El que anda en medio de los 7 candeleros, el Señor Jesucristo, está en medio de la iglesia. Y entonces vemos que Él está en la iglesia y vemos, no está de cualquier manera, Él está como rey. Él está como rey. Y Él está como rey, vemos, no es un rey pasivo. Él no está inactivo. Él está andando, vemos. Él está paseando, visitando las iglesias. Él actúa. Vemos aquí la soberanía del Señor Jesucristo. Y esta soberanía del Señor Jesucristo se extiende también a los ángeles de cada iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Esta expresión, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, pues vemos aquí en el versículo 20 el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces vemos el que tiene las 7 estrellas en su diestra, está hablando por lo tanto de los que tienen los ángeles. Cristo tiene los ángeles de las iglesias en su diestra. Entonces, ¿quiénes son estos ángeles? Pues decíamos que ángeles, se han dado distintas teorías o respuestas de interpretaciones, ¿no? Pero creo que lo más acertado es ver aquí a los ministros de la palabra, a los pastores o a los ministros de la palabra. Hemos de tener en cuenta que la palabra ángel para nosotros es una palabra normal, ¿verdad?, de nuestra lengua,
Pero la palabra ángel no es una palabra que proviene del griego, ángelos. Es una palabra que proviene del griego y no es una traducción, es simplemente pues transponerla, ¿no? La misma palabra sin traducirla en nuestro idioma. No es como por ejemplo la palabra parking, podrían haber dicho aparcamiento, ¿no? Pero lo han dicho tomándolo tal cual, parking, ¿no? A lo mejor le quitan la G final. Pues entonces la palabra ángel pues la hemos mantenido tal cual en nuestro idioma y también en la mayoría de todos los idiomas prácticamente, pero no está dando el significado de la palabra. La palabra ángelos o la palabra ángel tiene un significado y este significado es mensajero. Mensajero. Entonces vemos que también podríamos decir, escribe a los mensajeros. ¿Quiénes son los mensajeros de Dios en las iglesias? Pues los que dan la palabra, los que tienen el ministerio de la palabra en ellas. Tenemos ejemplos en la Escritura, podemos de este uso, podemos verlo por ejemplo en Malaquías, en el capítulo 3, versículo 1. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, dice: he aquí yo envío mi mensajero. ¿Quién es este mensajero? ¿Quién es este ángel? El cual preparará el camino delante de mí. Juan el Bautista. Juan el Bautista es el mensajero, es el ángel, el profeta, el que da la palabra. Entonces vemos que así pues llama también la Escritura a aquellos que dan la palabra en el pueblo. Y Cristo entonces dice, los tienen en su diestra. Entonces vemos estos ministros a los cuales Él llama, a los cuales Él equipa, les da dones, a los cuales Él envía, a los cuales Él instala. Pues Él tiene a estas estrellas o ángeles en su diestra, lo cual está hablando de su especial cuidado, está hablando de su protección, de su guía, está hablando por lo tanto que el ministerio al final no es algo humano. Es decir, no tenemos pastores porque así hemos llegado a ese acuerdo, a ese arreglo, que es algo humano, una decisión humana, pero bueno, si nos conviene no tenerlos, lo quitamos y ya está. No podemos hacerlo porque es algo no de derecho humano, sino de derecho divino. Es algo que el Señor mismo ha instalado y Él tiene a los ministros, a los pastores en su diestra, bajo su especial cuidado. Entonces vemos que esto también nos habla de tener pues se puede decir, respeto por el ministerio. Hay gente, y sobre todo en el mundo, que no tiene temor de hablar mal en contra de los pastores y ministros. Hombre, si el pastor o el ministro pues hace un pecado escandaloso, pues se tiene que hablar para tratarlo en la iglesia, ¿verdad? No para hacer aquí chismorreos, etcétera, sino para tratarlo, para que la cosa se resuelva. Pero no es esto. Muchas veces y sobre todo en el mundo, se hace para dañar. Y hay pues ese interés en hacer daño a la persona del pastor, a sus pertenencias, a su familia o a su reputación. Hay gente que encuentra verdaderamente un perverso placer en esto. Entonces vemos que quien haga esto ha de saber que Cristo tiene a las estrellas en su mano. Cristo tiene a las estrellas en su mano y que está intentando entonces retorcerle la mano a Cristo para que caigan de su mano. Es a Él, en última instancia, a quien están pues afrentando, y es a Él a quien están pues también intentando hacer ese daño. Como confirmación de que esto es así, de que los ángeles son los mensajeros, pues es que vemos en Daniel capítulo 12, en el versículo 3, vemos que así también se llama estrellas a los que traen la palabra de Dios. Leemos en Daniel capítulo 12, en el versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces vemos que
expresión de los ministros como estrellas se basa en el libro de Daniel, como tantas otras cosas del Apocalipsis. Bien, pues entonces, retomando, está entonces la orden a escribir a la Iglesia, está el título glorioso de Jesucristo, y después, en tercer lugar, ya podemos decir el cuerpo, el mensaje a la Iglesia como tal. Y el mensaje fundamentalmente es el testimonio que Jesucristo da acerca de esa Iglesia, sea bueno o sea malo. Hay algunas iglesias en las que solamente el Señor Jesús da elogios, está hablando cosas buenas. Hay iglesias en las que solamente está hablando cosas malas y está pues reprochando y está pues censurando, pues denunciando el estado espiritual de la Iglesia. Y hay casos en los que hay mezcla de bueno y de malo, ¿verdad? A veces las cosas no son ni enteramente blancas ni enteramente negras, sino que hay una mezcla de ambas. Y este es el caso de Éfeso. Éfeso, para empezar, era una iglesia con grandes virtudes, verdaderamente. Leemos el versículo 2, el Señor Jesús lo conoce, podemos aquí ver el sentido es, reconozco, yo sé tus obras, las obras que tú haces. Dice, tu arduo trabajo, es una sola palabra en el original, pero el sentido efectivamente es el trabajo arduo, es el trabajo hasta el agotamiento. Es el trabajo hasta el agotamiento. Y dice también tu paciencia o tu perseverancia, que tú estás perseverando y estás continuando adelante a pesar de que estás cargando con una tan gran carga encima tuyo. Estás, a pesar de todas las dificultades, continuando adelante. Entonces vemos ahí cristianos que no les gusta esto, tal vez, o no se preocupan mucho por esto, por trabajar, por esforzarse en la gracia, o por esforzarse en el servicio a Dios. Que llega el momento de la prueba, las dificultades. Entonces, cuando llegan las dificultades es el momento de salir corriendo, ¿verdad? Porque eso no me lo habían a mí dicho así. Porque cuando vine a la iglesia me dijeron que basta solamente con que venga a la iglesia y que diga que sí, y todo me va a ir bien, y Dios me va a prosperar hasta lo sumo, Dios está aquí para servirme a mí, y se olvidan de que somos nosotros que hemos de estar sirviendo a Dios en todas circunstancias. Servir a Dios cuando todo te va muy bien es muy fácil, ¿verdad? Todo el mundo lo hace. La cuestión es servir a Dios cuando todo te va mal. Entonces, esto es algo que el Señor Jesús reconoce, ¿verdad? Y que vuelve a repetir incluso en el versículo 3. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y vemos, por amor de su nombre, por causa de su nombre. No era por causa de ellos, era por causa del nombre del Señor Jesucristo. Y no desmayaron, ¿verdad? No desmayaron. Bien, pues entonces esto es algo que el Señor Jesús reconoce. Es algo que el Señor Jesús tiene bien presente y no trata igual, y no tratará en su reino igual. Aquel que haya soportado la paciencia, que aquel que la haya soportado a regañadientes, o aquel que haya salido corriendo. El Señor Jesús es justo para tener presente, como se dice en la carta a los Hebreos, lo que hemos soportado por amor de su nombre. Y no lo olvida. El Señor Jesús pues lo reconocía. Decimos entonces grandes virtudes. La segunda sin duda era el gran celo que tenía por la palabra de Dios, por la ortodoxia de la palabra de Dios. Por la ortodoxia, sí, ortodoxia. No es una palabra fea, no es una palabra mala, aunque en el mundo sabemos que lo ortodoxo es intransigente, es sinónimo de gente muy cerrada, y lo realmente bonito es ser heterodoxo. Los heterodoxos son la gente original, la gente simpática. No, en la palabra de Dios, el siervo de Dios
nos dice en 1 de Timoteo, es el que pues se traza rectamente, ortodoxia, es el sentido de la palabra ortodoxia, traza rectamente la palabra de la verdad, la ortodoxia. Y dice entonces aquí, en este celo, que no puedes, en versículo 2, soportar a los malos. No puedes soportar. Poco simpatía. Eran poco simpáticos con los malos. No puedes soportarlo. Podía soportar muchas aflicciones y dificultades, pero no podía soportar a los malos. Y dice más, has probado a los que dicen ser apóstoles. Estaba el grupo de los apóstoles, estaba el grupo de los apóstoles de los 12, había pues también gente que se llamaba apóstol en un sentido, pues no en ese sentido, sino de encargados o comisionados por la Iglesia, también lo encontramos en el Nuevo Testamento, pero estos se decían ser apóstoles. Apóstoles, es decir, ellos se ponían pues 1 o 2 peldaños por encima del común de los cristianos y de los demás también ministros. Y dice pues, has probado a los que dicen ser apóstoles. Y aquí vemos que estaba la iglesia del apóstol Juan simplemente poniendo en práctica lo que el apóstol Juan dijo en su primera carta y que vimos en su día, cuando dice en el capítulo 4, versículo 1, amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, durante el tiempo del apóstol Juan, esto es algo que ya se puso en práctica en la iglesia de Éfeso. Ellos probaron, aquellos que venían diciendo, es que yo soy apóstol, ¿sabes? Ah, bien, pues entonces vamos a probarlo. Bien, pues probarlo, ¿en qué sentido? Bueno, pues hay que probar a la gente, sobre todo, qué es lo que nos está enseñando, cuál es su doctrina, cuál es su enseñanza, ¿verdad? Si es verdaderamente conforme a la palabra de Dios o no. Hemos de ver también su vida. Hemos de ver también cómo él pues, se presenta a la gente, ¿verdad? Si está, por ejemplo, buscando dinero o qué. Si es lo primero que te dice es estar pues, recogiendo ofrendas para él o no. O pues, también, aunque es más difícil, ver las actitudes del corazón. No vemos al fondo del corazón, pero hemos de intentar verlo y discernir a través de lo que se ve, ¿verdad? A través de los gestos o a través de las palabras. Porque, ¿de qué habla la boca? De lo que rebosa el corazón. Entonces, pues, se han de poner a prueba, ¿verdad? Entonces ellos habían tenido el don de discernir los espíritus del que habla, pues, el apóstol también Pablo en la primera de Corintios. Y esto, pues, también, sin duda, fue un legado del apóstol Pablo. Una influencia positiva de su ministerio, porque vemos en el libro de los Hechos del capítulo 20 la despedida de Pablo de los ancianos de Éfeso. Pues entonces leemos allí el versículo 28 al 20 que, por tanto, es la palabra del apóstol a los ancianos, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, dice, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años y 3 años, de noche y de día, me he cesado de molestar a cada uno con lágrimas, etcétera, etcétera. Entonces, velad. Ellos estaban sobre avisos, ellos ya habían sido advertidos, y ellos pues estaban velando, efectivamente, habían estado velando y habían puesto en práctica, por lo tanto, también las instrucciones de los apóstoles, tanto del apóstol Pablo como del apóstol Juan, y esto era también algo que el Señor Jesús también pues reconocía. Y vemos que también insiste, porque en el versículo 3 habíamos visto cómo otra vez reconoce pues el arduo trabajo, la paciencia y el trabajo, el sufrimiento. Pues ahora también vemos que continúa hablando de otra cosa, ¿verdad? Pero en el versículo 6 vuelve a esto mismo. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, siguiendo aquí con este reconocimiento de las cosas buenas de la iglesia y de los creyentes en Éfeso, vemos que
ellos aborrecían, dicen, las obras de los nicolaitas. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son estos nicolaitas? La palabra nicolaitas evidentemente viene de la palabra Nicolás, ¿no? Nicolás. Entonces, bien, es algo que nos vamos a encontrar pues más adelante, por ejemplo, en el mismo capítulo, en el versículo, vemos que en este capítulo están el versículo 15, sí, en el mensaje a Pérgamo dice: también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Y bien, en las cartas ya iremos entrando en detalle pues a medida que lleguemos a cada punto, a cada lugar. Pero en las cartas nos encontramos también con nombres de personajes bíblicos, pero que eran muy negativos. Está el nombre de Balaam en el versículo 14. Tengo unas pocas cosas contra ti. Esto es a la iglesia a Pérgamo. Que tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam. Sabemos pues el personaje de Balaam de Números, capítulo pues 22, 23, 24. Un falso profeta, del cual también se nos habla en 2 de Pedro, etc. Que pues él quería maldecir al pueblo de Dios, pero no pudo, y entonces pues dio instrucciones al rey de Moab de que llevara ahí a las mujeres de Moab para que los hijos de Israel pues se acostaran con ellas, y de esa manera pues la ira de Dios viniera sobre el pueblo. Bueno, pues estaba Balaam, está también Jezabel en el versículo 20. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Sabemos también en Primera de Reyes, pues el caso de Jezabel, la mujer del rey Acab, en el tiempo del ministerio de Elías. Entonces sabemos que fue también un personaje terrible, temible, uno de los peores de la Biblia, de toda la Biblia. Y bien, por lo tanto, vemos que sin duda Balaam, Jezabel son nombres simbólicos. No es ningún judío ni ningún creyente iba a poner a su nombre a su hijo pues Balaam, ¿no? O Jezabel. Entonces eran nombres simbólicos, y es algo que está también entonces pues bastante en consonancia con el libro del Apocalipsis, que es bastante simbólico. Y entonces, viendo esto, podemos preguntarnos si el nombre Nicolaitas también es un nombre simbólico. Es cierto que durante siglos, o tradicionalmente, se ha pensado que Nicolaitas era un nombre digamos real, seguidores reales de un Nicolás, y tradicionalmente se ha dicho que es el Nicolás que aparece en Hechos capítulo 6, es decir, de uno de los primeros diáconos de la iglesia en Jerusalén. En Hechos capítulo 6, ahí aparece pues Nicolás, del cual no conocemos más en la Biblia. No se habla nada más de él. Dice que a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, y dice a Nicolás, prosélito de Antioquía. Bueno, pues esto ha sido una interpretación, digamos, una explicación tradicional, pero que ha sido también muy contestada. Incluso, pues el primero en hacerlo fue el padre Clemente de Alejandría, que él vivió en el año 150, del año 150 hasta el año 215 aproximadamente, con lo cual es muy temprano. Entonces él ya pues negó que se tratara de este Nicolás de la Biblia, el diácono, y él tenía pues información de las fuentes pues más cercanas a los tiempos de los apóstoles, ¿no? Entonces es, pienso, cuestionable, ¿verdad?, el que esto sea así. Y es posible que este sea un nombre simbólico. Un nombre simbólico, pues, en el mismo sentido que el nombre Balaam, porque Balaam es en hebreo
significa el que destruye al pueblo. Y Nicolás, en griego, significa el vencedor del pueblo. Entonces vemos que es posible que aquí tengamos también una referencia al mismo error, a la misma herejía. Se estarían refiriendo al mismo grupo, al grupo parecido de herejes, ¿no? Entonces vemos que aquí está hablando de las obras. En el versículo 15, en la iglesia de Pérgamo está hablando de la doctrina de los nicolaitas, la doctrina y las obras y la doctrina. Entonces vemos que lo uno viene con lo otro y no se puede separar. Entonces vemos que sin duda esta doctrina está hablando de las doctrinas corrientes, de las herejías corrientes al final del siglo I, de los gnósticos que estaban diciendo, que no importa lo que uno haga, no importa lo que uno haga con su cuerpo. Los cristianos, como no están bajo la ley, no pueden pecar, no hay pecado para el cristiano, por lo tanto, no hay de qué temer. Entonces, claro, ¿eso a qué lleva? ¿No? Si uno enfatiza tanto la gracia y que ya no está en absoluto, en modo alguno, bajo la ley, ¿a qué te va a llevar eso? Te va a llegar a que puedas hacer lo que quieras, no va a ser parte de pecado. Bien, vemos toda doctrina, al final se traduce en prácticas. Toda la doctrina se lleva a las obras. Entonces, viendo la vida de los cristianos, la gente puede llegar a ver cuál es su doctrina. Y al revés, viendo la doctrina, podemos ver a dónde van a acabar ellos, más o menos. Entonces vemos que si hay pecado, si hay arrogancia, si hay soberbia, si hay contención, si hay frutos malos, la raíz no será buena, la doctrina no será buena. La vida que llevamos es una confirmación de nuestra doctrina. Tiene que serlo así, ¿verdad? Y que podamos, la gente, hablar bien de nuestra vida, será también una confirmación de nuestra doctrina, individualmente también como iglesia. Entonces vemos que ellos aborrecían esas obras, las cuales Él también, Jesucristo, aborrece. Vemos, Cristo aborrece también las obras de los nicolaitas, de todos los nicolaitas que ha habido en la historia. Cristo aborrece de todos aquellos que ponen el nombre de Cristo para enseñar al pueblo a pecar. Aborrece esos pecados. Y nosotros hemos de amar a Cristo, por supuesto lo amamos, pero eso también nos ha de llevar a aborrecer del mismo modo estas obras, ¿no? Hemos de ser bondadosos, hemos de ser simpáticos, pero no ha de haber ninguna simpatía con lo que el Señor aborrece. Hemos de aborrecerlo nosotros igualmente, porque lo aborrece Cristo, porque es en contra de su honor y su gloria. Entonces esto en cuanto a las virtudes de Éfeso, y vemos que son grandes virtudes, ¿no? Y nos podemos plantear, ¿no?, a nosotros como creyentes, y plantear como iglesia el querer ser como Él, o como ellos. Pero también vemos que había defectos. Solamente se nos dice uno, pero era grande. Y el defecto lo leemos en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No dice más. Has dejado tu primer amor. ¿A qué se refiere el Señor Jesús cuando está hablando de esto? Pues aquí, sin duda, está retomando el tema de los profetas, del Antiguo Testamento, de la relación de Dios con su pueblo como un matrimonio. Vemos en Jeremías, en el capítulo 2, en el versículo 2, está hablando a sí mismo del primer amor. No utiliza esa expresión, pero lo vemos allí. Dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Vemos el amor de su desposorio, el amor de recién casados, ¿no? El amor del noviazgo, el amor de la juventud, ¿no? Cuando dice también Proverbios, la mujer de tu juventud.
Entonces dice, bueno, pues has perdido ese amor. Sí, estás sirviendo. Sí, has sufrido por mi nombre. Sí, pero dice, ya no tienes ese amor para conmigo. Entonces aquí está hablando de la pérdida de ese fervor espiritual de nuestra fe. Ese fervor que está ahí cuando conocemos a Dios, cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos la palabra de Dios. ¿Nos acordamos? ¿No? Cuando se comienza a andar en comunión con Él, algo nuevo. Algo nuevo. Nunca has estado en comunión con Él y pues estás en comunión con Él. Estás andando con Él. Se busca tener tiempo para estar con Él. Se aprende cada vez más de su palabra. Uno tiene ganas de estar en la iglesia para estar con los hermanos, para escuchar la palabra de Dios. Y a cada instante pues tienes a Dios presente en tu mente de alguna manera o de otra. Y es algo completamente nuevo. Entonces debemos hacer eso porque se ama a Dios, se ama a Cristo. Entonces vemos que se puede servir a Dios, se puede ser ortodoxo, ¿verdad? Pero se puede también perder el fuego de ese amor. No es como el matrimonio. Se puede llegar a una ruptura. Bueno, en cierto modo es normal, después de 10, 15, 20, 25, 30 años no puede ser un matrimonio pues tan romántico como en los primeros días, ¿no?, de matrimonio. Pero sí, se tiene que mantener ese primer amor, se tiene que mantener el cariño, se tiene que mantener el que se diga el marido a la mujer y la mujer al marido cosas bonitas, porque si no, pues entonces, pues sí, estáis juntos, sí, pero le falta eso, le falta esta demostración de afecto, de cariño. Y bien, pues entonces vemos que se puede, como decimos, servir a Dios y ser ortodoxo, sin amor o sin ese fuego del amor. Entonces, acordándonos de 1 Corintios 13, podemos decir, ¿de qué nos sirve esto? Si doy pues todos mis bienes para los pobres, si yo pues soy martirizado, si yo hago pues todos los servicios al Señor y no tengo amor, ¿de qué me sirve todo eso? ¿No? ¿De qué sirve servir a Dios? Por lo tanto, vemos que este era un problema importante, ¿verdad? Importante. Entonces vemos en los matrimonios cuando ocurre esto, muchos pues le dan por divorciarse o separarse. No es la solución. La solución es volver al primer amor. Y es lo que aquí está diciendo. Dice entonces, a continuación, versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda aquel tiempo en el cual pues tú habías conocido al Señor. Recuerda el tiempo del primer amor. Recuerda el tiempo que tú estabas juntamente conmigo y me conocías y estabas deleitándote en el Señor. Recuerda todo esto y que te has caído de ahí, ya no estás ahí. Entonces dice, arrepiéntete, porque esto es un pecado, porque es una cosa que no está bien. Hay que recordar aquellos días felices con el Señor en los que descubríamos esas cosas que nos parecían completamente insospechables, que son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y no se nos había ni siquiera ocurrido a nosotros el estar unidos a Él por la fe. Y hay que arrepentirse. Y arrepentirse no es solamente decir, ay, es que me sabe mal, ay, es que... No, es algo práctico. Hay que hacer, pues, cosas que no solamente se queda en una declaración de intenciones, sino cosas prácticas, y por eso dice, recuerda, por tanto, donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. El amor no son las obras. No hay que confundir el amor con las obras, pero el amor es el combustible de las obras. El amor es lo que nos hace a nosotros obrar, o lo que nos debería hacer obrar. En Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 6, vemos esto que dice el apóstol Pablo. Gálatas 5, 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vemos, la fe obra por el amor. Bien, el amor a Dios y el amor al prójimo. El cumplimiento de todos los mandamientos, de toda la ley, es el amor a Dios y al prójimo. Con lo cual vemos que está este mandamiento
Y hay veces que nos da la Biblia mandamientos con promesas. Y hay veces que nos da mandamientos con advertencias. Y aquí nos da el Señor Jesús una gran advertencia, porque dice: si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. Vendré pronto a ti. En la carta o en el libro que está hablando de la venida del Señor Jesús. Vemos que está hablando de su venida, no en el último tiempo, su venida en la historia, su venida que es en juicio. Cuando el Señor Jesús pues ejecuta un juicio en la iglesia o en el mundo, es también una venida del Señor Jesucristo, una visitación del Señor Jesucristo a la iglesia o al mundo. Y esto también conviene tenerlo presente, pues para interpretar también el resto del libro. Y dice: vendré pronto a ti, y dice: quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y esto se lo dice primeramente al ángel, que primeramente él se tenía que arrepentir. Y también, por lo tanto, que este arrepentimiento llegue al pueblo. Y dice: si no lo haces, quitaré el candelero, el candelabro, simbolizando la iglesia, de su lugar. Esto pues se puede dar de distintas maneras. Podría ser que el ministro pues se quedase en la iglesia, ¿no? Por distintas circunstancias. O podría ser que la iglesia se quedase sin ministro. O podría ser también, y muchos lo piensan, y también es cierto, que Dios se aparta de la congregación. Dios vuelve el rostro y ya no brilla más su rostro sobre la congregación. Entonces dan culto, sí, y se predica la palabra, sí, pero falta la vida, falta el derramamiento del amor y la bendición de Dios en la congregación. Entonces, de esa manera, sí, ahí está la congregación, pero se vuelve absolutamente infructuosa en el reino de Dios. Como cuando en Mateo vemos, dice el Señor Jesús que al pueblo judío le será quitado el reino y será dado a otra gente que haga fruto de él. Entonces se vuelve infructuoso en su reino. O podría ser también que la iglesia literalmente desaparece. Porque dice, como dice la palabra, heriré al pastor y serán dispersados el rebaño. Y entonces pues desaparece la iglesia como tal. Y bien, ahí están las ruinas de Éfeso. Ahí nadie vive, son las 10 ruinas. Y están ahí como si fuera una especie de recordatorio por los siglos, tal vez, de estas palabras. En la historia, tenemos la historia de las iglesias reformadas, por ejemplo, en Francia. En el tiempo de la Reforma se dieron ahí un crecimiento espectacular en 7 años, 2.000 congregaciones. El 20% de la población pues, reformada en pocos años. Parecía eso pues un avance incontenible del Evangelio y de la palabra de Dios. Hasta que llega pues el alboroto, hasta que llegan las disputas, las guerras de religión. Entonces vemos como muchas iglesias, a la fuerza, ¿no? Pues como resultado de las guerras de religión, que las primeras iban los reformados pues con la ayuda del Señor pues siendo victoriosos, pero después acabaron siendo cada vez más y más derrotados. Consecuencia, cada vez más y más iglesias fueron obligadas otra vez a, comillas, recatolizarse. El pastor Pierre Dumoulin, el Pedro del Molino, traducido, francés, reformado de aquella época del año 1600, hablaba de todo esto en sus mensajes y predicaciones. Hablaba que en muchos lugares esta recatolización, él decía, el ídolo se ha vuelto a levantar en medio de la iglesia. El ídolo se ha vuelto a levantar en medio de la iglesia, refiriéndose a la idolatría de la misa. Y curiosamente, él no estaba hablando ni quejándose del mundo, ni se estaba quejando tampoco del rey o... No, ¿qué está diciendo? Que ahí se estaba cumpliendo estas palabras de que el Señor iba a quitar el candelero de su lugar. ¿Y por qué? Por los pecados del pueblo. Porque había indiferencia, porque había frialdad, porque había pasotismo, porque había pecados, había fornicación, porque había de todo tipo. Como en el mundo, la primera generación pasó, ¿verdad? Descubrió la maravilla del Evangelio, sus descendientes, hombre, pues no en todos los lugares, pero en general, muchos lugares
se convirtió esto. Se perdió el primer amor y pues se vivió de esta manera como el mundo, con lo cual el Señor en muchos lugares acabó quitando el candelero, el candelabro. Entonces esta es una advertencia, pero vemos que el Señor acaba con promesa. No solamente aquí, sino en todas las cartas siempre acaba con promesa. En las 7 cartas nos encontramos hasta 12 promesas. En esta carta de Éfeso leemos en el versículo 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase siempre se repite: el que tiene oído, el que tiene pues el entendimiento abierto por el Señor, que no está su entendimiento endurecido, dice que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es lo que dice el Espíritu a las iglesias? Lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Aquí: al que venciere, al que venza le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida, en Génesis 2, os lo encontramos de nuevo en Apocalipsis capítulo 22, en medio del paraíso de Dios. En Génesis, que era el sacramento de la vida eterna prometida a Adán si permanecía en obediencia. Allí es la culminación, la realización completa. El que se arrepienta, el que venza. Vemos, se dirige a toda la iglesia en conjunto, pero después está dando esta promesa a las personas, a los individuos. Al que venza, dice, le daré entrada al árbol de la vida. Entonces esto no hay ninguna contradicción con la doctrina de la salvación. Por la fe somos salvos, vemos, somos justificados solo por la fe, solo por la gracia, solo por la fe. Pero, y nos dice incluso en Efesios capítulo 2, versículo 8, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces incluso toda la salvación se atribuye a la fe. Pero vemos el ser salvos, ¿verdad? Por esta fe se manifiesta también en obras, se manifiesta también en perseverancia, en amor, en arrepentimiento si es necesario, si hemos cogido un mal camino, en obras, en sufrimiento. Y, como dice Jesucristo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, en definitiva, hermanos, nosotros como congregaciones somos bien recientes, muy bien nuevas, ¿verdad? Algunos hemos venido a la fe hace pocos años, como congregación hace poquitos años, 3 años que hemos comenzado. No creo que sea el tiempo todavía para que nuestro primer amor se enfríe, más bien estamos en el tiempo todavía del primer amor. Hermanos, que seamos, digamos, seguidores, o que la iglesia de Éfeso sea para nosotros ejemplo en lo bueno, ¿verdad? En ser, pues, sufridores por causa del Evangelio, en perseverar, pero que no lleguemos a serlo de lo malo. Que mantengamos este celo por el Señor y su palabra, que mantengamos también vivo este amor por Él, que estemos pues llenos de esta ingenuidad para con el Señor. Muchas veces con los años, con los problemas, nos volvemos resabiados, nos volvemos hasta cínicos con las cosas de la iglesia y en definitiva con las cosas del Señor. Que intentemos mantener un poco la ingenuidad en el Señor a pesar de los problemas que hemos podido ir viendo aquí y allá. Hemos de ser firmes e intransigentes. Y nos dice Hebreos 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que os llama. Firmes sin fluctuar, firmes en la fe, firmes. Pero que por otra parte nuestro corazón esté lleno del amor por el Señor. ¿Y cómo será este amor por el Señor? Pues hermanos, no hay más razón, no hay más respuesta que recibiendo el amor de Dios por nosotros, el amor de Cristo, como Él se entregó a sí mismo por nosotros, como Él se entregó en la cruz por nuestros pecados, recibiendo el castigo que nosotros nos merecemos. Hermanos, una tal historia de amor nunca se ha escrito en ninguna literatura ni del mundo, ni nada parecido. Que Él vino a rescatarnos cuando estábamos perdidos, cuando estábamos esclavos, cuando estábamos olvidados. Él vino y puso en nosotros sus ojos y dijo, tú vas a ser para mí y voy a dar todo lo que es necesario para que así sea. Entonces esto ni los mayores poetas, esto ni los mayores literatos, ningún otro libro de la humanidad, esto lo ha escrito así.
Este es el amor de Dios y este es el amor de Cristo por nosotros. Entonces nosotros pensemos en ello para que esté bien vivo el amor de nosotros por Él. Tal como dice Efesios capítulo 3, en el versículo 14. Efesios 3, 14, las palabras precisamente del apóstol Pablo a los Efesios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Que así sea. Amén. El Señor bendiga su palabra.